Hoy estamos a 6 de junio de 2023. Me quedaron muy votos. No, quién sabe. Introducción al pensamiento crítico. No sé qué yo poner ahí, pero ok. Introducción al pensamiento crítico. Ya estamos en la recta final del curso en este trimestre 23 y caótico como ha sido los últimos 6 años de mi vida. Y los anteriores también, ¿no? Puestos más. 2017 un sismo, bueno, de hecho 2. Uno a principios de año con epicentro en Oaxaca, otro en septiembre del 19, con epicentro en Jojutla, Morelos. Por eso la alerta sísmica no sonó antes del sismo, antes de que sintiéramos el movimiento, con consecuencias muy feas. Luego se vino un conflicto laboral en la universidad. Bueno, en ese sismo el edificio de ciencias biológicas se dañó, el edificio B, y hubo que derribarlo. Entonces me convertí en nómada, porque ya no tenía cubículo. Había yo pensado, bueno, tomo un sabático, un periodo sabático, que es un periodo en el cual uno puede solicitar a la universidad una especie de permiso para hacer otras cosas diferentes durante un tiempo X. Actividades académicas tienen que ser, pueden ser aquí o pueden ser en otro lado. Habían platicado con la gente de la Agencia Espacial Mexicana para realizar algunas actividades con ellos, pero no se pudo porque eso fue 2018, el sismo fue en septiembre del 19, septiembre del 17, entonces solicité al mes siguiente pedí el sabático. Es más, me decían, es que tienes que pedirlo con más tiempo. Leo, no se me ocurrió antes, hubiera causado el sismo antes, ¿no? Finalmente me dieron el permiso para el sabático. Yo iba a iniciar en enero una estancia en la Agencia Espacial Mexicana para hacer algunas actividades orientadas hacia educación y promoción de la cultura espacial en México, pero resulta que en enero les recortaban el presupuesto. El gobierno saliente, era el último año del gobierno federal del 2000, estuvo de 2013 realmente, 2012 a 2018. Entonces en 2018 les cortaban el presupuesto justo antes de terminar el último año de gobierno. Entonces me dijeron, Raúl, no se puede. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo regresar a la universidad porque mi casa es aquí, se supone que está aquí instalado. Entonces me dediqué a hacer otras cosas. Bueno, no, me dediqué a salud. Me dediqué a hacer lo mismo, pero en otros sitios. Finalmente sí hubo oportunidad de hacer algunas actividades con la Agencia Espacial Mexicana para promover la cultura espacial en México. Bueno, se iba a acabar 2018, 2019 regresé a la universidad. Fue un año el que me iba como sabático. Y regreso en enero y en febrero empieza una huelga. No importa, va a acabar en 3 meses. Entonces 2017, pues no, 2018 tampoco, 2019 3 meses de huelga. Afortunadamente me habían pedido en enero en otra universidad, una escuela, no es una universidad porque no hacen investigación, ofrecen estudios y títulos de licenciatura, incluso algunas maestrías, algunos diplomados en artes. En artes e ingeniería sí,
bueno, en aquel tiempo tenían 3 licenciaturas que ofrecían, también algunas maestrías y diplomados. Ahora que más turnar soy yo. Gracias, Ana. Solo fue en el codo y ella en el rincón, lejos de ustedes. Es una escuela de cine. Ofrecen, bueno, entre otras cosas ofrecen la licenciatura en producción de cine de animación. También ofrecen la licenciatura en programación de videojuegos y en arte para videojuegos. Esas eran las 3 licenciaturas que ofrecían entonces, en 2019. Y es una escuela, de hecho, la sede está en España, en Alicante. En 2016 abrieron aquí instalaciones y empezaron a ofrecer estudios de licenciatura. Estaban ofreciendo másters, pero luego se dieron cuenta que tenían que cumplir con las leyes mexicanas y le cambiaron a maestrías. En España se llama máster, tiene una estructura, una serie de requisitos administrativos y legales. Y en México tuvieron que cumplir otros requisitos distintos, adicionales, vamos a decir, algunos diferentes, y por ejemplo cambiarle de máster a maestría. Y por azares del destino, en enero me preguntaban si podía yo dar un curso de física. De hecho eran 3 cursos de física, uno para cada una de las licenciaturas que les mencioné. La licenciatura en producción de cine y animación, la licenciatura de programación de videojuegos y la licenciatura de arte para videojuegos. Y bueno, si me das el programa y veo de qué se trata, te puedo decir si sí o si no. Porque, bueno, física para hacer películas animadas o dibujos animados, para hacer un videojuego, para diseñar un videojuego. ¿Mande? Para hacerlos más realistas. Fue lo que yo pensé, para hacerlos más realistas. Y me di cuenta que estaba yo pensando medio chueco, porque no es exactamente así. Se parece, pero parecido no es lo mismo. Irían por ahí. Pero me dieron el programa y me puse a estudiar por otro lado, a preguntar, bueno, ¿qué necesita saber de física un animador? Y me topé con que, eso fue, les digo, 2019, sí, en enero de 2019, y como 100 años antes, más o menos, alguien se dio cuenta bueno, contestó esa pregunta: ¿para qué necesita física un animador? Walt Disney. Walt Disney, un ciudadano norteamericano, terminó dedicándose a hacer dibujos con movimiento, animados, o sea, la animación, a una imagen darle ánima. ¿Qué sería el ánima? ¿El qué? El ánima. ¿Como el alma? Sí. De hecho, en México era una palabra muy usada antiguamente. No hace mucho, hace como unos... Todavía mi abuelita lo usaba mucho, a finales del siglo pasado. Ella murió en el 85. Le decían, ¡ay, ánimas del purgatorio! ¿A qué se refiere? Los espíritus en el purgatorio. Esta semana estuve viendo, o la semana pasada, creo, hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes. Bueno, la semana pasada y esta semana, porque he tenido que modificar un poco el avance del curso de física biológica. En física biológica realizamos el espectro electromagnético, ¿no? Primero el espectro de la luz, y acudimos a Newton, revisamos incluso históricamente el Optics de Newton, y ahí habla del espectro de la luz. Pero recordamos que Newton también fue alquimista y fue teólogo, y descubrió que de la luz blanca salían colores de luz diferentes, o luz de colores diferentes. De adentro de la luz blanca, a través de lo que se describe como refracción. Y siendo Newton teólogo y además un devoto anglicano, cristiano,
pues lo interpretamos, que él interpretó, lo que nosotros interpretamos, como que él aparentemente vio que era como que el alma que salía de la luz. Y sinónimo de alma es espectro, alma, espíritu, fantasma, ánima, también es un sinónimo de lo mismo. Y es la explicación que en el pensamiento mágico religioso se le da a la vida. Están animadas porque tienen un alma que les ha infundido el Todopoderoso o la Todopoderosa. Si hay algunas religiones en las que hay diosas, hay otras en las que hay dioses, hay otras en las que hay de ambos. Hay quienes hipotetizan que en las religiones judio-cristianas originalmente era diosa, pero alguien le cambió y le pusieron barba y bigote. Y ahora todo el mundo habla del Señor. El Señor está en los cielos. Otro era el Señor de los cielos. Otro. Bien, entonces la animación se puede interpretar como el darle vida a algo que no tiene vida. Entonces sería la animación. Sería dar alma para que surja la vida o presente o adquiera vida. Pues se llama animación cuando un dibujo que está quieto se ve como si se mueve. Finalmente esa es una ilusión que aprovecha cómo funciona nuestra vista desde un punto de vista físico. Eso lo entendían los animadores hace 100 años, aunque no se conocía toda la parte biológica, fisiológica de la visión, pues tenían una muy buena idea de cómo funcionaba, de hecho desde hace algunos siglos. En fin, el hecho es que Walt Disney hasta creó una escuela, fundó una escuela en Estados Unidos una vez que constituyó su estudio, los estudios Disney, para hacer dibujos animados, y como se dio cuenta que los dibujos estaban medio chafas, entonces tenemos que mejorar, dijo, y para mejorar tengo que mandar a mis dibujantes a la escuela. ¿A cuál escuela? Pues creó una, ¿le llaman qué? ¿Ustedes conocen o han oído hablar de Caltech? Sí. El Instituto Tecnológico de California, de California Institute of Technology, Caltech. Bueno, Disney creó CalArts, el Instituto de Artes de California, el California Arts Institute, conocido como CalArts, que también está en la zona de la ciudad de Los Ángeles, en California, que es una universidad que hace investigación sobre sobre la cine y animación. De hecho, el cine mismo, la cinematografía misma, es una animación, porque son muchas fotografías que se toman con una cámara, como la inventaron simultáneamente los hermanos Lumière en Francia y Thomas Alva Edison en los Estados Unidos. Simultáneamente inventaron a partir de la fotografía en movimiento, que son una serie de fotografías, y se toman muchas fotografías seguidas una tras otra de un objeto que se esté moviendo, y en cada foto, en cada cuadro, queda impresa una imagen del objeto que se estaba moviendo, cada cuadro con posiciones diferentes del objeto que está moviendo. Y es así como inventaron el cine, pasaron de la fotografía fija a la fotografía en movimiento. Es una ilusión, porque realmente en las fotos no se está moviendo nada, pero al pasarlas rápidamente frente a nuestros ojos, pues nuestros ojos, y operando con la parte neurológica, interpretan que lo que está moviendo está en movimiento. Bueno, si uno en lugar de tomar fotos hace dibujos, y con cambios de posición de cada parte del dibujo en esa secuencia de dibujos, si uno los pasa rápido uno tras otro, dan la ilusión de que están vivos. La animación, en cuanto a las artes, es una ilusión óptica, de lo que hablamos al principio de este curso.
pensamiento crítico. Eso sería desde un punto de vista artístico que podríamos interpretar por la animación, algo que parece estar vivo. Podríamos entonces decir que lo que está vivo, la vida, podríamos definirla como movimiento. Y lo que adquiere o aparenta movimiento podría estar vivo. ¿Sí? Y a través de esa animación, la animación sería dar el ánima, pero dentro de las artes, en el arte, sería a través del movimiento. Movimiento aparente, para que lo interpretemos como vida. Entonces tiene que ser, dijiste, realista. Bueno, me puse a estudiar y me encontré precisamente un documento elaborado por un profesor de CalArts. No, de CalArts, bueno, sí, trabajó en CalArts, pero ya en el documento que encontré fue de otra universidad en California, donde también dan estudios de estudios profesionales para el cine. Bueno, CalArts, además de hacer investigación, ofrece estudios para producir cine. Tanto cine, actualmente, tanto para cine, cine con personas como cine animado. Entonces, ofrece estudios en CalArts. Y me encontré varios documentos de un profesor que además me di cuenta que además de que era profesor en una universidad californiana donde ofrece la licenciatura en cine y en cine animado, también era asesor de Pixar. Entonces creo que el cuate sabe algo. Y en esos documentos que leí de él decía que en la producción, en particular de los dibujos animados, lo que debe elaborar el animador, los animadores, las personas que hacen la animación artística, debe ser creíble, no realista. Por ejemplo, una de las películas más famosas de Pixar es Toy Story. ¿Y de qué trata Toy Story? De juguetes con vida. Y pues eso no es cierto. Entonces no es realismo, es creísmo, digamos así. Es credulidad, tiene que ser creíble. La gente tiene que comprar el boleto del cine para entrar al cine. Bueno, actualmente puede ser suscripción en alguno de los servicios en línea, pero uno tiene que comprar la idea, comprarle al productor, al cineasta, al teatro o a la pantalla que está uno viendo, comprarle la idea de que lo que está uno viendo es real. Se ve como si fuera real, me lo estoy creyendo, aunque no sea real. ¿Sí? No puedes volar, eres un juguete, por ejemplo. Ok, no estoy volando, estoy cayendo por mi estilo. Entonces, nos creemos lo que vemos en la pantalla porque se ve como si realmente tuviera vida por el movimiento, y para que sea creíble, una buena persona profesional de la animación es muy bueno que estudie física, porque la física estudia y describe el movimiento a través de lo que la disciplina que filosófico-matemático-científica descubrió Galileo, que fue el fundador de la cinemática. Pero ojo, la cinemática es simplemente la descripción del movimiento, cómo se mueven las cosas, cómo cambian las cosas de posición en el espacio. Y cuando se relaciona el cambio de posición en el espacio de algo en el espacio, con el tiempo, con el intervalo, los intervalos entre cada posición, entonces uno tiene la variable llamada velocidad, distancia de tiempo, y entonces uno puede
saber, entender por qué las cosas se mueven, y si yo utilizo ese conocimiento, esa comprensión, y la reproduzco, puedo hacer, entendiendo la cinemática, puedo hacer que algo se vea en movimiento creíble. Porque si veo que se mueve así, pues es poco creíble. Si uno revisa los primeros dibujos animados de Disney, el de, ¿cómo se llama? Willy de no sé qué, el del bote, donde va en un barquito. El personaje principal, ¿no? Donde pasan. Sí, y que sale Minnie y sale el gato malo, ese, Pedro el malo, si terminó llamándose en español ese personaje, que es un gato. Pues se ve bastante rupestre, podríamos decir, ¿no? Se ve un tanto tosco. Con el pasar del tiempo, la experiencia, la mejor comprensión de la cinemática y la fundación de la escuela de Disney, pues uno de los fundadores, si no es que los fundadores de Pixar, ¿por qué terminaron haciendo películas tan buenas realmente? Son buenas, son muy buenas realmente, son creíbles, han sido muy creíbles, por eso han sido exitosas. A lo mejor los argumentos son asquerosos, malos, y uno puede terminar diciendo, pues es que es una mala película en términos del argumento, pero está bien hecha. Se ve bien, aunque la historia sea sosa, tonta, no sé, pero se ve bien, ¿no? A lo mejor la historia no es creíble, pero el movimiento sí. ¿Por qué los movimientos de esas películas son tan creíbles? Pues resulta que los fundadores de Pixar y muchos de los que hayan trabajado han estudiado en CalArts. John Lasseter es egresado de CalArts. Y junto con él muchos otros. Otro que también estuvo en CalArts creo que fue Steven Spielberg. Sin embargo, él formalmente no se dedicó a dibujo animado. Posteriormente sí usó algunas técnicas de animación para algunas de sus mejores producciones, como Parque Jurásico. En Parque Jurásico uno se cree que los dinosaurios están ahí. Es creíble el movimiento de los dinosaurios. Tuve de hecho incluso hasta la oportunidad en alguna ocasión de platicar con el director de cámara, es el cinematógrafo, le llaman allá, Don Condi, de cómo hicieron para que fueran tan buenas la representación del movimiento de los dinosaurios. Y bueno, ¿y cómo lo hicieron? Es que fuimos a consultar a los de Disney. Porque recuerden que una característica particular de esa producción es que son actores, personas reales, e interactúan con cosas que no están en el escenario cuando hacen la filmación. El tiranosaurio no está, los velociraptors tampoco, ni los compis, ni ninguno de esos, sino que fueron puestos después al haberlos producido por computación. ¿Cómo se hacen los videojuegos? Ahora entiendo también por qué un buen videojuego, cuando entiende esto y se usa esa comprensión para diseñar y programar el videojuego, se vende como pan caliente. Y entonces entendí cómo tenía yo que dar las clases, o cómo tenía yo que ayudar a los estudiantes de esa escuela, porque en una escuela, les digo, no está en investigación, es una escuela superior, no es una universidad, es una escuela de cine y programación de videojuegos. Actualmente también dan clases de fotografía, es más, sí, tienen también una carrera de publicidad, creo. Son muy buenos. Entonces yo tuve que tratar de hacer lo mejor para no ser el profesor malo de la escuela. Y sí, lo que hice fue que entendí que esto tenía que ser creíble, el movimiento, y entonces usé mis conocimientos de la cinemática y mis conocimientos y experiencia como profesor de física para biólogos. ¿Para qué carambas necesita un biólogo física? Para muchas cosas, ¿verdad? Necesitamos entender la física para usarla para entender que esto
sea, tenemos exactamente la misma necesidad que los que hacen videojuegos y películas animadas. Necesitamos entender las leyes de la física para, ya sea reproducir el movimiento o para entender por qué la vida es movimiento. Y podríamos entonces llegar finalmente al tema de hoy, ¿qué carambas es la vida? La vida es simplemente movimiento. ¿Chur? A ver, busquen algo vivo por aquí. Ah, pues ahí algo suena. Y si nos asomamos, ¿sabes que se movió? Iba volando. Nada más. ¿Ven algo vivo allá a través de la ventana? ¿Los árboles? Si la vida se definiera con base en el movimiento, entonces podríamos llegar a la conclusión, con base en esa definición, de que los árboles no están vivos, no son seres vivos, no es materia viva, sería materia inerte como una roca. Las rocas tampoco se mueven. ¿Y entonces qué es un derrumbe? Hay otras causas, ¿no? Incluso hay quienes dicen que la Tierra está viva. Pues ya dije que en el 2017 hubo 2 sismos, se movió la Tierra y hasta el edificio hubo que derribar porque se dañó. Bueno, me quedé en 2019, ¿verdad? La huelga. Afortunadamente les digo, pude trabajar, no podía yo venir a trabajar aquí, pero fui a trabajar a la escuela a dar esas clases de física para la animación y los videojuegos. Finalmente terminó la huelga, terminé los cursos de física en esa escuela. Terminó 2019 y luego ¿qué sucedió? Pandemia. Bueno, en China en 2019 fue cuando identificaron, se reportaron unas personas enfermas en Wuhan con signos y síntomas de enfermedades respiratorias, alguna gripilla por ahí, pero que se mueren. Llegaban a desarrollar cuadros de neumonía. Bueno, la parte de los diagnósticos les hacen un montón de estudios de laboratorio, clínico-biológicos, y les encuentran la presencia de un virus. Bueno, dijimos, por ahí pasó un perico australiano. Un perico está vivo. A ver, vamos a ver, seres vivos. Los seres vivos, los pericos, que presentan movimiento, ¿no? Luego plantamos las plantas, pero no tienen movimiento. Y de hecho este movimiento es el que se tiene interpretado como el ánima. Está animado y tiene movimiento. Si el movimiento no tiene el alma, entonces la vida no se puede definir con el movimiento ni con el ánima. Y decíamos que en 2019 algunas personas empiezan a enfermar en China. Se dan cuenta que es una enfermedad aparentemente contagiosa, transmisible de persona a persona, por lo tanto contagiosa. Y cuando se dan cuenta ya había más personas enfermas en otros lugares de China y gente que quizá pudiera haber viajado a otros países. Y se propaga por transmisión entre las personas esa enfermedad. Se identifica la presencia de un virus no conocido previamente, pero sí perteneciente a un gran grupo de virus, que son los virus como esféricos, que tienen estructuras que los hacen que se ven, si uno lo corta se ve como una coronita, le llaman virus corona. No es el único tipo de virus o formas de virus que hay otros que tienen otras formas cuando
desde que se pudieron ver los virus. Los virus fueron ya finalmente descubiertos como vistos, conocidos, hace cosa de 90 años más o menos, en la década de los 30 del siglo pasado, gracias a la invención y desarrollo de la microscopía electrónica. Antes de eso, nadie jamás había visto un virus. Los organismos más pequeños que se conocían y que se pudieron conocer alrededor del siglo XVII más o menos, por la invención del microscopio que se hace tallando pedazos de vidrio, microscopio óptico, se descubrieron seres vivos porque presentaban movimiento que no se ven a simple vista. Les llamaban animáculos. Personas como Anton van Leeuwenhoek les llamaban animáculos. Es uno de los que se tiene identificados como inventores del microscopio. Entonces, tenemos aquí otra cosa que fue la invención del microscopio. Y el microscopio permitió identificar animáculos, vamos a ponerlo así, animáculos. Animáculos, y estos descubiertos por medio del microscopio. Sin el microscopio no se ven. Digamos que son invisibles a simple vista. Se pueden ver si tenemos un microscopio óptico. Se identificó después que algunos de estos animáculos, que finalmente no fueron animáculos, se identificaron. Algunos de ellos se vio que eran causantes de, por ejemplo, la fermentación, las levaduras. En el siglo XIX fueron estudiadas por un químico, no un biólogo, Louis Pasteur. Pasteur, o Pasteur en español, Louis Pasteur, francés, estudió las levaduras como químico y le pedían asesoría la industria vinícola francesa. Y para mejorar la producción de vinos, Pasteur se puso a estudiar la fermentación que hacían las levaduras, como la hacían desde un punto de vista químico, e incluso pudo darse cuenta que en ciertas condiciones se mantenían vivos y en otras condiciones se morían. Y como producto de sus procesos de vida, el tiempo que vivían, eran los que transformaban los azúcares, las levaduras, pasan los azúcares a alcohol, efectivamente. Es más, vamos a poner aquí, sí, alcohol, etanol en particular. Pero era el problema de la industria vinícola, que terminaban vendiendo vinagre para las ensaladas, para la ensalada César, porque producen vinagre. El alcohol se produce en la producción, es lo que se caracteriza, contienen en la producción los vinos, que se obtienen a partir de la fermentación de jugos vegetales. Jugos vegetales que tienen azúcares, producen etanol, que es lo que tienen los vinos, pero los vinos, si se les pasa al productor el proceso de fermentación, la fermentación es precisamente este proceso. El vino se agria, es lo que significa vinagre, vino agrio. Pero ya no es agrio, es más bien ácido, se acidifica la mezcla. Porque la levadura sigue viva. Entonces hay que matarla para que no se siga
comiendo el azúcar y transformándolo hasta ácido acético. Bueno, en algunos casos sí era útil para el ácido acético para algunas actividades, pero para beberlo sabe feo, ¿sí? Las levaduras y los animáculos son visibles por microscopía óptica. Se descubrieron, además de las levaduras, se descubrieron bacterias. También visibles con el microscopio óptico, bacterias. Pero, que también hacen fermentación. También hacen fermentación las bacterias. Pero finalmente, entre otros, Pasteur y otros como Robert Koch, alemán, se dieron cuenta que había enfermedades en las personas y los animales que eran producidas por bacterias, no por levaduras, pero sí por bacterias, por ejemplo. Se identificó que las causas de algunas enfermedades eran no exactamente los animáculos, sino los bichos que se veían con el microscopio. Entonces podemos hablar de organismos microscópicos, ¿sí? O microorganismos, vamos a poner. Microorganismos. Entonces hay una gran diversidad de seres vivos que no son visibles a simple vista. Se requiere un microscopio óptico. Son microorganismos. Algunos de ellos son útiles, como las levaduras, y otros no siempre. Algunas son necesarias para que nos mantengamos sanos, pero otras nos pueden enfermar y hasta matar. Y entonces se descubrió que algunas enfermedades contagiosas incluso eran producidas por microorganismos. Y aquí surgió una teoría importante que se obtuvo mediante investigación científica, voy a llamar una teoría científica, que explica algo de lo que es la vida. Es la teoría germinal de las enfermedades. Me voy a dejar así, la teoría germinal. Sí, de las enfermedades. De las enfermedades. Pero no todas las enfermedades, solamente las infectocontagiosas. ¿Cuál es esa teoría? Es una explicación de cómo funciona la naturaleza. Eso es una teoría científica. La teoría científica, la teoría general de las enfermedades, dice que las enfermedades infectocontagiosas son causadas por microorganismos. Así de simple. Se conoce como la teoría germinal, porque también a esto se le llaman gérmenes. Pues hay gérmenes. Sí, hay gérmenes necesarios como las levaduras y gérmenes que nos pueden enfermar, gérmenes patógenos, les dicen, como algunas bacterias. ¿Qué característica tenían estos hasta aquí? Es que todos se podían ver con el microscopio electrónico. Pero sobre todo en el siglo XIX, con este descubrimiento de la teoría germinal de las enfermedades, se observan que hay otras enfermedades que parecen ser contagiosas, pero no encuentran finalmente a los microorganismos responsables, los causantes de esas enfermedades. Por más que obtienen muestras de las personas enfermas, los ven al microscopio, no ven nada. Centrifugan, filtran, hacen experimentos en laboratorio con animales, infectan, y no hay nada en el filtrado, en el precipitado, ni en el sobrenadante. Los filtramos y los administramos, y los bichos en el laboratorio siguen enfermando. Pero no hay nada. Hay algo que pasa a través de los filtros que sigue causando la enfermedad. Pues alguna sustancia, algo filtrable. El nombre que le dieron fue virus. Los virus. Es más, voy a ver, ya no sé.
Mejor con rojo, para que se noten los virus. Pero los virus no son visibles con el microscopio óptico, sino que se requiere el microscopio electrónico. Y le ponemos asterisco rojo. Por eso se descubrieron hasta el siglo XX, década de los 30, y se encontró que muchas enfermedades infecciosas, respiratorias y de otro tipo, del aparato digestivo, por ejemplo, etc., eran causadas por esos agentes contagiantes, enfermantes, patógenos. De hecho, se dice submicroscópicos porque no se ven con el microscopio óptico. Son submicroscópicos porque no se ven con el microscopio óptico, entonces. Son los virus. Okay. E incluso se encontró que había virus, no que había, que todavía hay virus que infectan bacterias. Les llamaban fagos, de bacteriófagos. Que se comen a las bacterias. No se las comen. Después se pudieron tomar imágenes ya de algunos de esos fagos o bacteriófagos, como se unen a las bacterias, a la membrana de las bacterias, y de ahí luego se obtuvieron imágenes de cómo se reproducía en el interior y cómo la bacteria era destruida para que los viriones, que son los que están adentro de la bacteria, se salgan, se propaguen y entonces se convierten ya en virus. El virión está dentro de la célula infectada. Es más, cuando finalmente se observaban a microscopio, se vio que eran más o menos de esta forma. Una forma típica de los bacteriófagos era una cosa así. Parecen como naves espaciales. Son como poliédricos, no sé, una cosa así. Donde todo esto está formado por proteínas. Todo esto son proteínas. Todo lo que está en rojo son proteínas. Y en el interior hay ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Entonces los virus, todos, no solamente los bacteriófagos, sino todos los que se encontraron después, estudiaron, se estudió su composición bioquímica, todos están formados solamente por proteínas, básicamente, y ácidos nucleicos. Pero no se han encontrado, por ejemplo, lípidos. Y eso los diferencia de los microorganismos e incluso de los organismos más grandes. Todos estos están formados, todos estos se caracterizan, todos los seres vivos, se caracterizan por estar formados por estructuras más o menos así, y cada uno tiene un montón de cosas. Pero en particular, lo más importante es esto que está aquí. Lo que limita al organismo, por ejemplo, al microorganismo, sea bacteria, levadura u otros, del entorno, la membrana o frontera del organismo. Y esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Célula. Las células
que se descubrió con el microscopio óptico. En particular, quien les puso este nombre nazca en inglés, el nombre fue originalmente cell, que no es célula en español. Esta palabra cell que le asignó Robert Hooke, ¿sí? Uno de los estudiosos que desarrolló el microscopio óptico. Sí es importante poner este nombre, aunque a Newton le caía gordo. Problema de Newton, no mío. Robert Hooke fue el que los bautizó como celdas, en inglés. Cells. Celdas porque, siendo el inglés anglicano, religioso, anglicano, cristiano, igual que Newton, muy devoto, y siendo arquitecto, él conocía muy bien, por ejemplo, los monasterios que había en Inglaterra, y le dio la impresión de que eran como las celdas de los donde viven los monjes en los monasterios y a donde se recluyen cuando van a rezar. O sea, como compartimentos pegados uno tras otro, todos adentro del monasterio, ¿sí? Muy organizados, como pequeños compartimentos. Él lo que hizo, las vio así cuando se puso con su microscopio a observar tejidos vegetales, principalmente de maderas, como el corcho. Y encontró, si uno ve cebollas al microscopio, bueno, no cebollas, la epidermis o la pielecita de la cebolla, uno encuentra ese tipo de estructuras. Si uno ve el corcho, también. Si uno ve muchos tejidos de seres vivos, va a encontrar esas especies de compartimentos o celdas, como las celdas de los panales de las abejas, nada más que microscópicas. Es por eso que el nombre más correcto hubiera sido en español, en biológico español, en español biológico, celda, con C no con Z, no confundir con el videojuego. Hablando de videojuegos. Si no sé por qué le pusieron células, la verdad, no sé. Bueno. Esto es importante porque una característica de todos estos, desde los pericos hasta las bacterias, es que todos estos seres vivos están formados por células, ya sea células sueltas, como las bacterias, aunque hay bacterias que viven juntas juntas a otras, o ya sea en racimos o en cadenas, y no pueden vivir por separado, o es más difícil que sobrevivan por separado, tienen que estar juntas todas ellas, como cuando uno viaja en el metro. Como estreptococos viajamos en el metro. O como bacterias libres, o los organismos más grandes se forman a partir de la asociación colectiva y cooperativa de muchas células, como lo es una cebolla. ¿Sí? Finalmente, pueden ser puede ser lo que llamamos un tejido, y luego los tejidos forman, ¿qué forman los tejidos? Órganos. Luego estos forman órganos, ahí ya también forman pianos, no de ese tipo de órganos, no órganos musicales, órganos. Los órganos forman sistemas, y los sistemas forman seres vivos, organismos. Entonces los organismos son seres vivos que están formados todos ellos por células. O sea, conjuntos de células o células sueltas. Y esto es lo que es explicado por la teoría celular. La teoría celular, que ya hablamos de ella al principio del curso, es uno de los pilares o uno de los paradigmas fundacionales de la biología como ciencia.
que es una que se desarrolló desde el siglo XVII, cuando se empiezan a desarrollar los primeros microscopios, el descubrimiento de los primeros animáculos, hasta que se ve que todos los organismos, todos los seres vivos están formados por células. Bueno, y entonces las bacterias, los virus, ¿qué? Las células se caracterizan por estar formadas por membranas cuya composición bioquímica es fundamentalmente lipídica. Sí, está formado por grasas, por lípidos. Y además por cierto tipo de lípidos, no cualquier tipo de grasa o lípidos, son ácidos carboxílicos de cadena larga, que además no son ácidos carboxílicos simples, sino que están formados por varias cadenas de hidrocarburos. Puede haber diferencias. Y hay otro tipo de lípidos que son cíclicos, como el colesterol, que también forma parte de las membranas celulares. Y en estas membranas celulares hay adentro, para la función para el funcionamiento biológico de la membrana, para que realmente sea, para que esto esté vivo, proteínas. Entonces las proteínas son componentes constitutivos de la membrana, pero no de la estructura de la membrana, aunque ayudan a la estructura. Para que funcione, hay una relación estructura-función que se basa en la composición lipídica y es complementada con la presencia de proteínas. Los lípidos no los encontramos acá. Aquí adentro, por cierto, también hay, por ejemplo, ácidos nucleicos. Incluso los encontramos hasta por acá. Imaginemos que esto sería el núcleo y esto podría ser una mitocondria o un cloroplasto. Encontramos ácidos nucleicos en el núcleo, no se llaman nucleicos porque están en los núcleos de las células, pero también encontramos ácidos nucleicos en algunos corpúsculos que ayudan al funcionamiento de la célula, como pueden ser, dependiendo del tipo celular, mitocondrias y cloroplastos. No todas las células de todos los organismos tienen cloroplastos, pero sí todas tienen, salvo de las bacterias, para arriba todas tienen mitocondrias. Las levaduras tienen mitocondrias, las bacterias no. Es una diferencia, pero que las bacterias tienen membranas lipídicas con proteínas. Cumplen con la teoría celular. Los virus no cumplen con la teoría celular. Y hay otras características que se han descubierto desde que Robert Hooke y otros encontraron los animáculos y las células, con las cuales podríamos entonces definir no solo por su movimiento, sino por su composición a los seres vivos. Incluso todo esto vemos que se funda en la óptica, en la cinemática, etc. Es decir, la física quizá nos daría las herramientas para poder decir qué es la vida. Y de hecho alguien hace tiempo escribió esto. Gracias al ingenioso trabajo de biólogos, muchos genetistas, durante los últimos 30 o 40 años, sabemos suficiente de la estructura y el material de los organismos y sobre su estado de funcionamiento que, para decirlo precisamente en días presentes en términos físicos y de la química, podrían dar cuenta de qué sucede en el espacio que contiene a un organismo vivo. Más o menos lo que dice, lo estoy leyendo de un texto en inglés. Bueno, más bien dijo: en 1943, o sea, no fue en el reciente, se referiría entonces este texto a las primeras décadas del siglo XX, entre 1900 y 1944, cuando Erwin Schrödinger, en su texto titulado, lo voy a poner en español porque el título original está en alemán, Was ist Leben, aunque fue unas conferencias que dio en Irlanda,
no sé si las dio en inglés o en alemán, o las dio en Irlanda en 1944, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial. Erwin Schrödinger era alemán, y las charlas dio en Dublín, Irlanda. ¿En Dublín? Sí, en Irlanda. ¿En ver dónde las dio? Sí, en el Trinity College de Dublín, en 1943. Entonces, Erwin Schrödinger, 1943. Perdón, ahí parece 1943. Ah, no. Déjame ver, ¿tiene signo de interrogación? Sí, tiene signo de interrogación. ¿Qué es la vida? Y él contesta a esa pregunta en términos físicos, en términos de la física de la primera mitad del siglo XX, con las aportaciones o con las contribuciones de los biólogos y los químicos, lo acabo de leer, de ese mismo periodo entre 1900 y 1943. Para esas fechas ya se conocía, por ejemplo, en la década de los 30, se descubrió que los ácidos nucleicos, estos ácidos nucleicos, eran los responsables de la herencia y por lo tanto los constituyentes de los genes que habían sido cuyo concepto, como vamos a decir, ese concepto un tanto abstracto, como partícula abstracta, planteado ¿cuándo fue? En 1865. ¿Sí recuerdan ahora a quién me voy a referir? Mendel. Fueron planteados, por cierto, ni siquiera lo mencionó con ese nombre, ¿sí? Fue descrito o explicado cómo se transmite la herencia o las características de los seres vivos durante la reproducción o a lo largo de la reproducción mediante el planteamiento de la que ahora llamamos teoría genética. Recordemos que este no es el título del texto que publicó Mendel a partir de su conferencia de 1864 y que luego se perdió en el tiempo y fue redescubierto hasta principios del siglo XX. Los trabajos de Mendel, como fueron presentados en la Sociedad Botánica, los botánicos no entendieron ni chicles porque eran botánicos, no genetistas. La teoría genética original de Mendel inicialmente no trascendió porque no pasó de esa presentación que hizo en Moravia en 1864. Bien. Fueron redescubiertos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX a partir de experimentos que se hicieron con moscas de la fruta. Y durante esos trabajos se encontraron con los trabajos previamente presentados por Mendel. Y a partir de entonces le llamamos la teoría genética y le damos el crédito a Mendel, que es la que explica que los seres vivos transmiten sus características a través de la reproducción mediante genes. Que se planteó esto entonces, en realidad, alrededor de 1900. Bien, si bien el trabajo originalmente se hizo y se publicó en 1864-65, realmente trasciende hasta 1900, cuando formalmente se establece o se plantea la teoría genética como hoy en día la conocemos. Se ha ido modificando, enriqueciendo con el tiempo, después de ya más de 100 años, pero sería la segunda teoría fundacional de la biología como ciencia moderna. La primera es: todos los seres vivos están formados por células. ¿Qué es la vida? Pues es un fenómeno en el cual la materia está formada por células.
la materia se reproduce y cada célula producto de la reproducción es igual o parecida a la paterna o materna debido a la transmisión de genes. Los genes serían las unidades transmisoras de las características. ¿Cómo funciona? A través de genes. Por eso se mantienen los seres vivos. Las bacterias son bacterias, las levaduras son levaduras, los pericos son pericos. Y el que es perico, donde quieres verde no es cierto, porque también hay pericos amarillos, azules. Pues pueden ser de otro color los pericos. ¿De qué depende el color de los pericos? Pues de estos genes. Lo que le indiquen a las células del perico, tienes que ser verde o amarillo. A veces los pericos se enferman porque se les trepan bacterias o quizá virus aviares, como algunos virus que infectan a aves y también a humanos. Algunas formas de influenza, por ejemplo, la influenza aviar, son transmisibles entre especies diferentes. Durante mucho tiempo después de que se descubrieron los primeros virus, se pensó que eran especies específicos. O sea, que los que infectaban marranitos infectaban solamente marranitos, los que infectaban gallinas solamente gallinas y a los humanos solamente humanos. Pues ahora sabemos que no. Por ejemplo, algunas epidemias que ha habido de algunas formas de influenza empezaron en aves. Fueron transmitidos a humanos y luego entre humanos. Algunas de ellas surgieron también en China. Pero también se ha encontrado que algunos virus de enfermedades respiratorias que infectaban a marranitos, a puercos, serían virus porcinos. Por si no sabían, pues también la pandemia que tuvimos en 2009 y que aparentemente empezó en México y hoy en Estados Unidos simultáneamente, se le llamó inicialmente influenza porcina. Por si nadie se había dado cuenta, se descubrió que esos virus procedían inicialmente de cerdos y podían ser transmitidos a humanos. Entonces, no necesariamente los agentes patógenos son especies específicos, pueden ser interespecíficos, o sea, entre especies. Hay una tercera teoría que termina siendo el último pilar para la edificación de toda la construcción conceptual de la biología moderna como ciencia. ¿Cuál es? La teoría de la evolución por selección natural, o la planteada por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, publicada principalmente en el texto de Darwin de 1859, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la lucha por la supervivencia. Si así es todo el título completo en español. Entonces tenemos una tercera teoría que lo que explica es que los genes cambian. Y a través de esos cambios, al ser seleccionados por el ambiente, porque por esos cambios algunos organismos son más eficientes en el uso del ambiente, de los recursos, quizás sobreviven mejor porque se esconden mejor de los depredadores. O sea, son características que les permiten sobrevivir con mayor probabilidad de éxito que otros. Por eso se llama selección natural. No es la competencia del más fuerte y que el triunfo del más fuerte, no. Es el mejor adaptado al ambiente por los cambios genéticos, por los cambios moleculares que tuvieron sus genes. ¿Sí? Tenemos entonces de 1859 la teoría de evolución por selección natural. Y eso que no es el título del libro, natural. Como este no es el título del trabajo de Mendel, ¿sí?
¿cómo se llama el artículo? No me acuerdo, es algo de las características de las plantas, sobre la transmisión de las características de las plantas, algo así, es también titulo del árbol, esos científicos. Bueno, entonces tenemos la teoría de la evolución por selección natural, planteada originalmente sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, en la búsqueda, en la lucha por la supervivencia, algo así. También es un título muy grande que no me lo sé, pero es más o menos. Bueno. Ok, alguien diría entonces, los que cumplen con esas características son seres vivos. Ya tenemos una definición de lo que es la vida. ¿Seguros? Si llegáramos a otro planeta, en otro sistema, en el sistema solar mismo, o en otro sistema solar, en planetas que estuvieran orbitando alrededor de otras estrellas, ¿podríamos ser capaces de identificar seres vivos? ¿O necesitamos algún otro bagaje de definiciones o conceptos? En algunos textos, como uno del cual tomo información, que es un texto más reciente que estos, y más reciente que el de Schrödinger, que es la vida, es un libro escrito, el principal autor fue, porque ya falleció el año pasado me parece, o el antepasado, Edward Wilson. Tengo una duda, o sea, ahorita que... Solo una. Bueno, por el momento. Respecto a esto, donde usted pregunta, si nosotros llegásemos a otro planeta, ¿cómo sabremos, y lo vemos, cómo sabemos que hay algo vivo? Pero, bueno, poniendo de ejemplo, ¿cómo algo extraterrestre, suponiendo que venga y aterriza en un bosque o solo con un árbol, cómo podría saber que tiene vida? Si en ese momento no va a haber al árbol moviéndose, no va a haber al árbol reproduciéndose en ese momento. Ni evolucionando, si no es Pokémon. O sea, ¿cómo puede? Y pues. Árbol evoluciona. Además, eso sería lamarckiano. ¿Sí? Basándose en los principios que tenemos en los postulados. En estos tres paradigmas Pues no son suficientes. No podría definir. No, por eso apelo a esta obra de Edward Wilson, el de Edward O. Wilson, déjenme ver, para no errar, para no contar muchos cuentos, ya con los que he contado ahorita son suficientes. Se llama el libro de Wilson, de hecho es una pequeña enciclopedia, son 6 o 7 tomos. La obra se llama Life on Earth, de hecho la pongo así porque solamente la he encontrado en inglés. Edward Wilson, déjenme ver de qué año es una vez, para dar la referencia completa. Es de... Déjenme ver. Ahora sí, yo me dio el ritmo, no sé qué. Mecanismos evolutivos. Ya vi por qué la regué. Aquí está. Life on Earth de Edward Wilson. Que no viene el año. No viene el año, pero no importa. Es reciente, es de este siglo. Edward Wilson, Life on Earth. De ahí tomé un esquema en el que él presenta lo que llama las características de los seres vivos. En parte usa
como marco de referencia los 3 paradigmas fundacionales. Primero, son 6 características que dice que tienen todas las formas de vida que cumplen con estos 3 paradigmas. O sea, entran aquí. Los virus no entran porque no tienen células. Aunque sí tienen genes, o sea, tienen ácidos nucleicos, estos ácidos nucleicos son genes, porque y estos genes cambian en el tiempo las características de los virus. Entonces, cumplen con 2 de los 3 paradigmas. Pero debemos ver cómo operan los paradigmas, cómo funcionan los paradigmas. Y funcionan principalmente con 6 características que combinan a los 3 propiedades o dictados de los 3 paradigmas. ¿Cuáles son esas 6 características? La primera, se basa fundamentalmente en la teoría celular. Le llama celularidad. ¿Qué es la celularidad? Que los seres vivos están formados por células. Básicamente sería como poner la teoría celular en una palabra, una característica, la celularidad. Todos los seres vivos están formados por células. Pueden ser de diferentes formas. Su principal característica común es que ese cuerpo llamado célula está conformado por una frontera llamada membrana, cuya composición es fundamentalmente lipídica. Y esto se debe a las propiedades químicas y físico-químicas de los lípidos que permiten que operen las otras características que identifica Wilson. ¿Cuál es la segunda, por ejemplo? Precisamente debido a la presencia de esta membrana con esta composición y las proteínas que están metidas, contribuye a que todos los seres vivos toman, procesan y emiten energía. Lo hacemos cuando nos alimentamos. Tomamos materia del exterior, la procesamos y emitimos energía. No la producimos. De hecho, la física nos explica que la energía no se produce, se transforma. Entonces, a través de esos procesos transformamos la energía, por ejemplo, en calor. Si tocas a tu compañera vas a sentir que está caliente. Preocúpate si está fría. Tendrías un cadáver de fuente. No un ser vivo, sino a un ser que fue vivo. ¿Sí? Toman, procesan y emiten energía. Es la segunda característica. La tercera característica, Wilson las pone en otro orden, yo las voy a ir ordenando más o menos como en secuencia, casi causa-efecto. Causa, están formados por células. Efecto, dentro de a la célula puede entrar materia, aquí adentro es procesada y sale. O sea, esto sucede dentro de la célula. Esto no sucede dentro del virus. Los virus no toman energía. No procesan esa energía ellos. Y por lo tanto tampoco la pueden hacer. Este proceso de la energía, podemos incluso hasta asumir que quizá Wilson se basó en la teoría especial de la relatividad, no la general. O sea, E igual a mc cuadrada. La energía es equivalente a la materia es equivalente a la energía. Entonces, por eso es que en el texto de Wilson no dicen toman, procesan y emiten materia y energía, solamente se refiere a energía, pero la energía es equivalente a la materia. Entonces, tomamos materia, procesamos materia y emitimos materia. ¿Bien? Ok. Este proceso en particular de materia y energía se llama metabolismo.
Y el metabolismo es una serie de reacciones químicas reguladas que funcionan a partir de flujos de materia y energía. Flujos, no chorros. La diferencia entre un flujo y un chorro es que los flujos están organizados, están ordenados, están regulados, no son caóticos, no son a lo loco. Por eso a esto se le llama metabolismo homeostático. Homeostasis en general con una palabra. Presentan homeostasis. Las células presentan homeostasis porque toman y emiten materia y energía. Esto van 3 características. Cuarta característica. Bueno, a veces toman, les llega energía y les llega materia, la toman y la procesan. A veces les llega materia y energía y no la toman. Pero no se mantienen impávidos, inertes, reaccionan ante ello. A eso le llamamos que presentan irritabilidad. Son irritables, no confundir con enojables. Irritables. Yo no soy ser vivo porque yo no medito. Vivo en paz con la humanidad. No, también es irritable. También le llenan el buche de piedritas. Ok, presentan irritabilidad. Se dice que es una respuesta a los estímulos del entorno. ¿Sí? Responden a los estímulos ambientales. Las otras dos no me acaban, aquí les voy a poner acá. Quinta característica: toman materia, energía, la procesan y no solamente emiten, sino que esto les permite aumentar el espacio que ocupan. Crecen hasta ciertos límites y entonces presentan la siguiente característica. Entonces los organismos crecen. Los cristales minerales también crecen. Sí, pero no procesan energía, no presentan homeostasis, tampoco presentan necesariamente irritabilidad. Aunque crecen y luego se rompen y entonces se reproducen, que sería la sexta, reproducción. Por esta reproducción obedece a la teoría genética. Tiene este mecanismo. Es una reproducción que opera dentro del metabolismo utilizando los ácidos nucleicos para producir la materia que va a dar lugar al nuevo organismo, al organismo que nace, sea bacteria, levadura, perico o planta. ¿Bien? Entonces sí podemos dar algunas definiciones de lo que serían, sin importar el tipo de organismo, para poder decir qué es vivo, qué es vida, qué sería vida. Pues no solamente lo que cumple con los 3 paradigmas de la biología, sino que debería presentar estas 6 características: celularidad, procesos energéticos de transformación de energía en materia, homeostasis, irritabilidad, crecimiento y reproducción. Serían las 6 características. Si llegáramos a otro planeta u otro cuerpo astronómico, porque no necesariamente planeta, pueden ser satélites. De hecho, está por salir, ya se envió una misión europea a Europa, pero al satélite de Júpiter, donde se ha encontrado agua, para investigar si es posible que hubiera vida en Europa.
otro cuerpo astronómico del sistema solar que ha sido de interés, lo de ahorita, desde hace como 50 años o más, ya desde un punto de vista científico y tecnológico, usando tecnología espacial, es Marte. Ahorita hay varias naves, algunas en suelo marciano, otras en órbita marciana, tratando de averiguar si hubo o habrá vida en Marte. Habrá, estoy pensando, estoy hablando de una futuro. Ya con esto podríamos definir en Marte, en Europa o en otro cuerpo astronómico alrededor de otra estrella si hay vida. Quizás deberíamos apelar a algo que fuera más profundo que solamente la estructura y función de lo que sabemos que está vivo en el planeta Tierra. Voy a apelar a algo que está intermedio entre Schrödinger y Wilson, que es este texto de un biólogo, Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy. No, con Y. Ahí está, ya lo regué. Él trabajó como durante 40 años en esta idea y la compiló finalmente en este texto, titulado Teoría General de los Sistemas, que salió por primera vez al público en las librerías en 1968. Teoría General de los Sistemas por Ludwig von Bertalanffy. Esta es de primera edición en inglés 1968, primera edición en español 1976. Esta fue la 15ª reimpresión 2003 por el Fondo de Cultura Económica. Debe haber varios ejemplares en la biblioteca. No sé si lo vayan a leer. Donde dice: es biólogo, pero echa mano de la física y en particular de la termodinámica. ¿Por qué? Se va a las bases físicas regresando de todo esto, pero ya no solamente con la cinemática y la óptica, sino con la termodinámica. Entonces, en la teoría general de los sistemas, en el primer capítulo voy a leer un pequeño fragmento que dice: 1968. No ha sido sino hasta años recientes cuando hemos presenciado una expansión de la física orientada a la inclusión de sistemas abiertos. Los seres vivos son sistemas termodinámicos abiertos, porque toman materia y energía del entorno y excretan materia y energía. Esta teoría ha aclarado muchos fenómenos oscuros en física y biología y ha conducido asimismo a importantes conclusiones generales, de las cuales solo mencionaré dos. La primera es el principio de equifinalidad. En cualquier sistema cerrado, el estado final será inequívocamente determinado por las condiciones iniciales. Por ejemplo, el movimiento de un sistema planetario, donde las posiciones de los planetas en un tiempo t están inequívocamente determinadas por sus posiciones en un tiempo t0, o en un equilibrio químico. Las concentraciones finales de los compuestos reaccionantes dependen naturalmente de las concentraciones iniciales. Si se alteran las condiciones iniciales o el proceso, el estado final cambiará también. No ocurre lo mismo en los sistemas abiertos. En ellos puede alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Es lo que se llama equifinalidad y tiene significación para los fenómenos de la regulación biológica, o sea, para la naturaleza. Quienes estén familiarizados con la historia de la biología, por eso mi enfoque, recordarán que fue precisamente la equifinalidad la que llevó al biólogo alemán
bueno, esto no lo hemos visto, no lo habíamos visto en el curso, Drix a abrazar el vitalismo, o sea, la doctrina de que los fenómenos vitales son inexplicables en términos de la ciencia natural. La argumentación de Dietrich, ese es otro, de Drix se basaba en experimentos acerca de embriones tempranos. El mismo resultado final, un organismo normal de erizo de mar, puede proceder de un cigoto completo, de cada mitad de un cigoto de estos o del producto de fusión de dos cigotos. Lo mismo vale para embriones de otras muchas especies, incluyendo el hombre, donde los gemelos idénticos provienen de la escisión de un cigoto. La equifinalidad, de acuerdo con Drix, contradice las leyes de la física y solo puede deberse a un factor vitalista animoide que gobierne los procesos previendo la materia, el organismo normal por constituir. Sin embargo, puede demostrarse que los sistemas abiertos, en tanto alcancen un estado uniforme, deben exhibir equifinalidad, con lo cual desaparece la supuesta violación de las leyes físicas. Otro aparente contraste, el segundo, entre la naturaleza inanimada y la animada, es lo que fue descubierto a veces como violenta contradicción entre la degradación kelviniana y la evolución darwiniana. Recordemos que en la evolución darwiniana los organismos parten de organismos. Los organismos comienzan simples y se van haciendo más complejos en el proceso del paso de la evolución a lo largo del tiempo. Mientras que en la termodinámica descrita por Kelvin, los sistemas tienen a su menor estado de organización, a su mayor desorganización, a ser más simples y no más complejos. Los pericos son de las últimas especies que han surgido por evolución, por selección natural en la Tierra, mientras que los primeros organismos son parecidos a las bacterias. Se apareciera contradictoria la termodinámica y la evolución biológica. Entonces, repito, fue descrito a veces como violenta contradicción entre la degradación kelviniana y la evolución darwiniana, entre la ley de la disipación física y la ley de la evolución en biología. De acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, la tendencia general de los acontecimientos en la naturaleza física apunta a estados de máximo desorden y a la igualación de diferencias, con la llamada muerte térmica del universo como perspectiva final. Cuando toda la energía quede degradada como calor uniformemente distribuido a baja temperatura y los procesos del universo se paran. En contraste, al contrario, el mundo vivo exhibe en el desarrollo embrionario y en la evolución una transición hacia un orden superior, heterogeneidad y organización. Pero sobre la base de la teoría de los sistemas abiertos, la aparente contradicción entre entropía y evolución desaparece. En todos los procesos irreversibles la entropía debe aumentar. Por tanto, el cambio de entropía en sistemas cerrados es siempre positivo. Hay continua destrucción de orden. En los sistemas abiertos, sin embargo, no solo tenemos producción de entropía debida a procesos irreversibles, sino también entrada de entropía que bien puede ser negativa. Tal es el caso en el organismo vivo, que importa complejas moléculas ricas en energía libre. Así los seres vivos, los sistemas vivos, manteniéndose en estado uniforme, homeostasis, logran evitar el aumento de entropía local y hasta pueden desarrollarse hacia estados de orden y organización crecientes. Y termino con lo que dice al final, a lo largo de todo el libro y la continuación de la teoría del final de los sistemas de Bertalanffy de 1968, que no se quedó ahí, sino que siguió evolucionando conceptualmente, se siguió trabajando sobre ella. Recordemos entonces la teoría general de los sistemas, pero no sistemas termodinámicos,
no solamente sistemas termodinámicos, sino todos los sistemas, como los sistemas biológicos. Esta es de 1968, pero que nos ayuda a entender que los sistemas, ¿y qué es un sistema? Ya no solamente termodinámico. En termodinámica tenemos tres tipos de sistemas que se describen por esto, por cómo se relaciona la energía y la materia del sistema con el entorno. Que si no entra, que si no sale, que si entra, que si entra una pero no la otra, que si entran y salen una y la otra. Me refiero a la materia y la energía. No. A los sistemas a los que se refiere Bertalanffy es a cualquier sistema que tenga o no materia y energía, si puede ser pura energía o pura materia o ambos, finalmente son equivalentes de toda la teoría especial de la relatividad, en las cuales lo que sucede fundamentalmente es algo equivalente a la homeostasis. Ya mencioné que el metabolismo no solamente la entrada a lo loco de materia y energía y el proceso a lo loco, sino que son procesos ordenados, procesos organizados, flujos de materia y energía. Y esos flujos de materia y energía son la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, es uno de los fundamentos principales de la teoría de la informática, siendo la informática no la computación. Eso es un sesgo disciplinario, científico y tecnológico por un grupo de profesionales que se dedicaban a muy buenos negocios. Sí, muy buen negocio hacer y vender computadoras. No. ¿Qué es la informática? La informática es el estudio de los procesos de flujos de información. Cuando una bacteria interactúa a través de su membrana con el entorno, es capaz de, no racionalmente, sino a través del proceso de evitabilidad, de interacción de la membrana con el entorno, de poder identificar lo que está interactuando con ella. Y entonces, ya sea llevar a cabo una respuesta cuando se la identifica como irritación, un mecanismo de defensa, o darle a entrada porque es un elemento de materia y energía necesario para sus procesos metabólicos. Los seres vivos son sistemas informáticos. Toman, procesan y emiten información. No solamente la genética, no solamente ADN o ARN, no, es solamente una forma material de unidades de información para fines reproductivos y de evolución. Dentro de los procesos informáticos que se llevan a cabo dentro de los seres vivos están también los que le mantienen vivo en la homeostasis o a través de la homeostasis, que son procesos informáticos con fines diferentes. Entonces, son diferentes procesos informáticos que coexisten para la manutención del ser vivo como ser vivo, reduciendo localmente su entropía a expensas del aumento de la entropía del entorno. Sí, la crisis ecológica es inevitable, pero podemos hacerlo de manera más inteligente y menos a lo güey. Y eso lo seguiremos viendo en las últimas sesiones de nuestro curso de Introducción al Pensamiento Crítico, porque ahora entendemos, o podríamos entender un poco mejor, qué es la vida y cuál es el papel de los diferentes seres vivos que hay en la Tierra para la conservación de, al menos en este rincón del universo, de la vida en este universo. Entonces espero que nos podamos ver en este universo vivos en otra ocasión, misma hora, mismo canal. Nos vemos en la próxima.